El Santo Grial. Solo con oír el nombre ya nos vienen a la mente leyendas, caballeros, búsquedas imposibles. Es sin duda la reliquia más famosa de la historia. Pero, ¿y si toda esa leyenda tuviera una base real? ¿Y si el Grial no fuera solo un mito, sino un objeto físico que podemos ver hoy en día? Porque, aunque parezca increíble, en la Catedral de Valencia se custodia una copa que, según una tradición muy antigua y muy bien documentada, podría ser la auténtica. Pues mirad, aquí está. Este es el Santo Cáliz de Valencia. Es un objeto que impone con una belleza espectacular y que lleva siglos siendo venerado. Pero claro, la afirmación que lo acompaña es monumental, que esta es la copa usada en la Última Cena. A ver, a primera vista uno podría pensar que es una joya medieval, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más compleja y fascinante de lo que parece. Y esta es la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder. ¿Hay algo más que fe detrás de esta afirmación? ¿Podemos, con las herramientas de la historia y la arqueología, separar el mito de la realidad y ver qué hay de cierto en todo esto? Vale, para empezar hay que tener clara una cosa. Aquí estamos hablando de dos elementos que van de la mano pero que son distintos. Por un lado tenemos el objeto físico, la pieza arqueológica, y por otro la enorme leyenda que lo ha envuelto durante siglos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a poner el sombrero de detectives de la historia. Vamos a dejar a un lado por un momento la leyenda, la fe, y nos vamos a centrar en las pistas, en las pruebas físicas, en el rastro que este objeto increíble ha podido dejar a lo largo de los siglos. Venga, pues vamos al lío. Lo primero es analizar el objeto en sí mismo, como si estuviéramos en un laboratorio forense. ¿De qué está hecho? ¿De cuándo es cada parte? Porque la respuesta, ya os lo adelanto, es de lo más sorprendente. Y aquí viene la primera sorpresa, porque lo que vemos hoy no es una sola pieza. ¿Qué va? En realidad son tres partes completamente distintas, unidas en épocas muy diferentes. Y esta es nuestra primera gran pista. Vamos a verlo por partes, para que se entienda bien. Arriba del todo está la copa propiamente dicha, lo que sería la reliquia original. Luego, en la Edad Media, se le añadió el pie o vástago central y las asas de oro. Y por último, la base de alabastro con todas las joyas. Es decir, que el aspecto lujoso que tiene hoy se lo dieron en el siglo XI para honrar y embellecer esa copa de la parte de arriba. Y aquí tenemos la clave de todo. La pieza del puzzle que lo cambia todo. Olvidémonos del oro y las joyas. La reliquia que estamos investigando es esta. Una copa sencilla, pequeña, tallada en una pieza de ágata. Es este cuenco de piedra, y solo este, el que tenemos que analizar. Y ojo porque aquí viene un dato que es fundamental. Según la tradición judía de la época de Jesús, las copas que se usaban para una bendición importante, como la de la cena de Pascua, debían ser de piedra. ¿Por qué? Porque materiales como la cerámica o la madera se consideraban impuros al ser porosos, y los metales tampoco se usaban. Una piedra como el ágata, en cambio, era perfecta. Esto por sí solo no prueba nada, claro, pero hace que esta copa sea una candidata históricamente muy plausible. Vale, tenemos una copa que encaja. Pero ¿cómo es posible que un objeto tan pequeño y en apariencia frágil haya sobrevivido 2000 años? Si es auténtica, tiene que haber dejado un rastro. Y su viaje, su viaje es una auténtica odisea. Pues la historia de su viaje, que está documentada, es una auténtica película de aventuras. La tradición dice que San Pedro la llevó de Jerusalén a Roma. Allí la custodiaron los primeros papas hasta el año 258. Para salvarla de una persecución romana, se envió a Huesca, en España. Con la llegada de los musulmanes en el 711, se escondió en monasterios de los Pirineos durante siglos, hasta que en 1437 llegó por fin a Valencia, donde está hoy. Hay que pensar que esta primera parte del viaje fue una huida desesperada. Hablamos de una época de persecuciones terribles en Roma contra los cristianos. Enviar sus objetos más sagrados lejos del epicentro del peligro era literalmente la única forma de salvarlos. Y la conexión de San Lorenzo, que era de Huesca, fue la clave para que la copa cruzara el mar y se refugiara en Hispania. Y esto es lo fascinante, que no hablamos de lugares míticos, estamos hablando de sitios reales. Durante ese larguísimo periodo en las montañas, el cáliz estuvo en lugares como la Catedral de Jaca. De hecho, hay teorías que dicen que se construyó precisamente para albergarlo. Son lugares que podemos visitar hoy, y eso conecta de una forma increíble nuestro presente con ese pasado tan remoto. Claro, con una historia así es normal que el Grial haya generado un montón de leyendas, y no es la única copa que reclama ser la auténtica. Así que ahora vamos a echar un vistazo a algunas de esas historias y sobre todo a comparar la Copa de Valencia con sus competidoras.
Y una de las historias más alucinantes es la obsesión que tenían los nazis con el Grial. Heinrich Himmler, el jefe de las SS, estaba convencido de que encontrarlo le daría un poder ilimitado. Y fijaos qué curioso, en 1940 viajó a España y se fue a buscarlo al monasterio de Montserrat en Cataluña. La ironía es que mientras él buscaba en el sitio equivocado, el auténtico candidato estaba escondido, a salvo de la guerra civil. Venga, vamos a ver a los competidores. Uno de los más famosos es el Sacrocatino de Génova. Es una pieza preciosa, desde luego, pero es un plato de vidrio soplado. Si nos acordamos de esa primera pista clave, la del material, pues ya está, una copa de bendición judía no sería de vidrio, así que descartado. Otro de los grandes candidatos es el Cáliz de Antioquía, una obra de arte sin duda, con esa filigrana de plata y oro. Pero de nuevo nos pasa lo mismo. Es un objeto demasiado lujoso y sobre todo del material incorrecto para una ceremonia judía del siglo I. De hecho, los expertos lo datan en el siglo VI. Tampoco encaja. A ver, recapitulemos. Hemos visto en objeto, hemos seguido su increíble viaje por la historia y hemos descartado a sus rivales. Pues bien, ahora llega la que para muchos es la prueba visual definitiva, una que nos lleva directamente a la Roma de los primeros cristianos. Mirad esta imagen. Es un fresco de las catacumbas de Roma pintado entre los siglos III y IV. Estamos hablando de los lugares de reunión secretos de la misma comunidad cristiana que, según la tradición, estaba custodiando el cáliz justo en esa misma época. Y aquí es donde la cosa se pone increíblemente interesante. Fijaos bien, a la izquierda, la copa de la pintura de hace 1700 años. A la derecha, la copa de ágata de Valencia. La similitud en la forma, en el tamaño, en las proporciones, es que es brutal. No parece que el artista pintara una copa cualquiera, parece que estaba pintando un objeto muy concreto. De hecho, los expertos que han analizado esto dicen que es muy difícil que sea casualidad. ¿Por qué? Porque casi todas las copas de esa época que se han encontrado en Roma eran de cristal. Que el artista pintara específicamente una copa de piedra, con estas dimensiones, sugiere que estaba retratando un objeto real, uno que su comunidad conocía muy bien. Entonces vamos a juntar todas las piezas del puzzle. Tenemos una copa de piedra, del material y del estilo perfecto para una cena de Pascua judía del siglo I. Tenemos un viaje histórico documentado, lleno de peligros pero totalmente plausible, que explica cómo llegó hasta hoy. Y para rematar, tenemos dibujos de hace 1700 años que parecen ser un retrato de esta misma copa. A ver, seamos claros, la ciencia nunca podrá decirnos con un 100% de seguridad, sí, esta es la copa. Es imposible. Pero la cantidad de pruebas arqueológicas, históricas y artísticas que apuntan en esa dirección es, como poco, impresionante. Al final, la pregunta queda en el aire. ¿Qué tiene más fuerza? ¿Toda esta montaña de evidencias o los 2 milenios de fe que han protegido esta copa hasta nuestros días? Quizás la respuesta definitiva dependa de cada uno.